Hermanos, buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor, y quiero darles la bienvenida a este culto virtual. Quiero que seamos bendecidos en esta mañana y Dios nos va a hablar por medio del mensaje que el pastor nos va a dar, inspirado por el Espíritu Santo. Quiero decirles que es un gozo para nosotros, a pesar de esas circunstancias, dar el testimonio de que Dios nos ha bendecido enormemente, nos ha cuidado hasta ahorita y debemos de estar orando entre semana por los hermanos que, como Norma, como el hermano Roberto Carlos, como Uzi, que están enfermitos ahorita, estar intercediendo unos por otros, hermanos. Y una vez más, damos el testimonio de que hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Acompáñenme a invocar la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Bendito Padre Celestial, damos gracias por este hermoso día más de vida. Damos gracias porque nos has protegido, nos has cuidado y no nos ha faltado el alimento en nuestro hogar. Damos gracias porque tenemos el gozo de tener un pastor en nuestra congregación, que tú lo has traído, Señor. Bendícele e inspíralo con el poder de tu Santo y Bien Espíritu para traernos el mensaje de esta mañana, basado en tu palabra. Una vez más, bendice a cada hermano de la iglesia, a cada familia de la iglesia, a cada jovencito, a cada niño y a cada uno de los hermanos que somos adultos mayores. Una vez más, invocamos tu presencia y te ofrecemos este culto y estos cantos, Señor, para honra y gloria tuya. Por Cristo Jesús. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Y vamos a seguir con nuestro orden del culto. Gracias, hermanos. Venimos a alabarte, Jesús. Es por tu gracia, Padre, es por tu gracia que podemos acercarnos hoy confiadamente delante de ti, Jesús. Vamos a decirlo juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Buenas tardes, hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 1 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres, que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, ya estamos en la sección final del libro de los Filipenses, en el último capítulo. A partir del capítulo 4 comienzan las conclusiones de Pablo para los filipenses. Esta sección que acabamos de leer es la sección en donde Pablo va a enfatizar en la paz. Qué increíble es que Pablo, para terminar su carta a los filipenses, uno de sus temas es experimenten la paz. Tal vez este es un mensaje también para ti y para mí como iglesia, en medio de pandemias, en medio de guerras, en medio de violencia, en medio de crisis económicas, en medio de gobiernos injustos, en medio de muchas otras cosas. Dios nos quiere enseñar, su palabra nos quiere enseñar, pueden experimentar la paz de Dios. Hermano y hermana, si tú estás inquieto o inquieta, esta predicación es para ti. Si desde que ha comenzado la cuarentena no puedes dormir, tienes insomnio, esta predicación es para ti. Si has estado viendo muchas noticias del COVID, de las teorías paranoicas, del fin del mundo, esta prédica es para ti. Si por lo menos una o dos veces en esta cuarentena o en este año has estado inquieto o inquieta, esta predicación es para ti.
Y yo quiero serte muy, muy honesto, hermano y hermana. La verdad es que durante el último mes y medio, mis horarios de sueño han estado súper desequilibrados. Y he estado inquieto, he estado, no puedo dormir, he estado ansioso. Y esta palabra que hoy vamos a aprender juntos fue de gran bendición para mi vida en esta época y en este tiempo. ¿Qué inquietudes tienes? ¿Qué afanes tienes? Bueno, quiero que esta predicación sea una enseñanza y que tú puedas experimentar la paz de Dios en tu vida. Y que como iglesia también, porque uno de los temas centrales de esta paz que va a mencionar Pablo tiene que ver con la comunidad. La primera cosa que podemos encontrar acerca de la paz es que necesitamos paz en nuestras relaciones personales. Fíjense lo que dice el versículo 2. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Hermanos, recordemos que Pablo escribe una iglesia de los filipenses que, si bien era una iglesia que estaba madura, era una iglesia madura espiritualmente, pero ahora hace notar en este pasaje que había cierta discordia o cierto problema entre dos mujeres. Y dice, necesitan estar de acuerdo, pónganse de acuerdo, estén en un mismo sentir. Y fíjense lo que irónicamente escribe Pablo y lo que significan los nombres de estas dos mujeres. Evodia significa buen camino o próspera jornada. Y Síntique significa buena relación o buena suerte. Pablo, irónicamente, hermanos, resalta sus nombres, nombres de virtud, nombres honorables, nombres que pudieran tener buena reputación, pero lamentablemente no iban de acuerdo a cómo estaban viviendo estas dos mujeres. Algo importante, hermanos, es que la pelea de estas mujeres no era doctrinal o por un error teológico, por cuestiones erróneas del evangelio. Seguramente, hermanos, la pelea de estas mujeres eran por cosas insignificantes, sin importancia, irrelevantes. Dicen que en una de las tantas guerras que ha habido en nuestra sociedad y en el mundo, en una ocasión, mientras en las calles se estaban matando y asesinando, en el templo de la iglesia de esa comunidad o de esa ciudad, la iglesia se estaba peleando por los colores que iban a utilizar en los manteles. ¿Se imaginan? Por el color de los manteles que se iban a utilizar. Y ustedes me preguntarán, qué tonto es pelearte por eso. Pero quiero decirte algo, hermano y hermana. Eso sigue pasando en nuestros días. No sabemos por qué estas hermanas peleaban, pero seguramente era por algo insignificante, porque si no, Pablo lo hubiera dicho. Si fuera una cuestión doctrinal o una mala enseñanza, Pablo lo hubiera mencionado. Pero simplemente era porque estas mujeres no se ponían de acuerdo. Hoy en día, como lo acabo de decir, sigue pasando. Nos peleamos por cosas insignificantes, por si en la iglesia se tiene que tocar con batería o no, por si la mujer puede enseñar o no, por si hacemos de esta manera o de esta manera, por si cantamos esto o cantamos esto, por si hacemos de una forma o de otra forma el estilo de hacer iglesia. Hermanos, no perdamos el tiempo en eso. Y como dice Pablo, pongámonos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo, hermano, tiene que ver con que las dos personas quieran ceder y entiendan, y de una manera formal, con amor, puedan decir, es cierto, estamos cometiendo un error por pelear por estas cosas.
A veces, hermanos y hermanas, en la iglesia somos demasiado tóxicos porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, que se hagan con nuestra forma y con nuestra visión. Pero Pablo enseña en este pasaje, pónganse de acuerdo. Hermanos y hermanas, no nos desgastemos en las cosas insignificantes y mantengámonos unidos para enfrentar las cosas que verdaderamente van a ser importantes. Hace rato, en la introducción de esta predicación, hablábamos de que del insomnio, ¿no? Porque muchas veces no puedes dormir, porque estás con afanes, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte algo. Si a veces tú te peleas con un hermano o una hermana y duermes a gusto y no duermes inquieto y estás bien, tal vez estés entrando en un rol o se te esté haciendo ya costumbre tener relaciones tóxicas o ser una persona tóxica. Si tienes un problema con un hermano o una hermana y no te inquietas y no te quita el sueño, entonces sí preocúpate, porque tal vez nos estamos acostumbrando a guardar rencor y llevar una vida en donde no importe desarrollar la paz con las personas que nos rodean. Hermanos y hermanas, los nombres de estas mujeres no están para exhibirlas, no están para notar su equivocación, sino están allí para enseñarnos que nuestros nombres también pueden estar allí si perdemos el enfoque del Evangelio y de lo verdaderamente importante. La segunda cosa que podemos aprender acerca de la paz es que necesitamos paz en comunidad y hermandad. Ya hablamos acerca de paz en nuestras relaciones personales con todo lo que estaba pasando con estas mujeres, pero a partir del versículo 3 al 5, Pablo va a hacer una exhortación a la paz en comunidad. Y fíjense lo que dice: ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por cierto, la versión que estoy utilizando es la versión textual, pero no importa, tengan a su mano la versión que normalmente usan. Pero yo estoy utilizando en las prédicas la Biblia textual. Y bueno, Pablo, hermanos, pide y ruega que una persona ayude a solucionar esta discordia. Dice el versículo 3: ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador. Ahora, la pregunta es, ¿quién es esa persona? ¿Era una persona en particular? En el griego, la palabra que se usa para hablar acerca de esta persona es susuge y significa compañero fiel. Así que, hermanos, o más bien lo que Pablo quiere enseñar es que es muy posible que lo que está diciendo es: todos aquellos que son compañeros fieles en la comunidad de Filipos, ustedes también ayuden a solucionar esta discordia. No era un llamado en específico, sino era un llamado en general a la comunidad. La responsabilidad de un mal no puede caer en una sola persona o en unas cuantas personas. Hermanos y hermanas, sin duda hay responsabilidades que caen sobre el pastor, que caen sobre el liderazgo. Pero mientras más colaboremos para no causar problemas y más bien solucionarlos, seremos esos compañeros y compañeras fieles que habla Pablo en este pasaje. Qué grandiosa enseñanza. Otro aspecto muy importante de estos versículos es que Pablo realza y explica el ministerio que estas mujeres tenían.
Trabajaron junto a Pablo y Clemente, es decir, eran manos derechas de ellos y eran parte del crecimiento y el extendimiento del Evangelio. Mientras que muy posiblemente, a lo mejor en algunas comunidades, no era bien visto que las mujeres colaboraran. En Filipos el ministerio de las mujeres era evidente, era claro y tenían un compromiso genuino. Y Pablo lo destaca en este versículo. Y eso es algo muy importante también en este pasaje. Pero no nos vamos a quedar allí, porque fíjense, recordemos que al inicio de la introducción a los filipenses hablamos de cómo había surgido la comunidad de Filipos, y recuerdan que yo les hablé que en Hechos 16 había una mujer llamada Lidia que vendía púrpura y que ella se bautizó, conoció a Cristo y empezó a desarrollar ministerio en su casa. Bueno, hermanos, pues quiero decirte que es muy posible que estas mujeres hubieran sido parte de ese grupo central en donde ayudaron a que el evangelio se desarrollara y progresara. Fueron parte fundamental y piezas fundamentales en el crecimiento del evangelio. Pero algo muy importante, ahora esas mismas mujeres, esas mujeres de aquella época, son las que producen también tensión y discordia. Todos y todas estamos expuestos a pasar al otro bando. De apoyar y alentar, podemos pasar al de la división y el egoísmo, hermanos y hermanas. Y esto había pasado en estas mujeres. Y esto pasa hoy en día en nuestros ministerios, muchas veces, o en nuestras vidas. Como iglesia necesitamos desarrollar y fundamentarnos en el crecimiento, el apoyo, la consolación y el perdón, en donde solucionemos problemas y estemos dispuestos y dispuestas a ayudarnos. Pablo en esta sección termina, hay un pasaje que dice gozaos, y eso es muy importante, hermanos, porque recordemos que el gozo es una de las palabras claves en todo el libro de Filipenses. Gócense, terminen esos problemas, que la comunidad ayude a terminar esos problemas y gócense. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que experimentar el gozo en nuestra vida y el gozo en nuestras comunidades. Cerremos con aquello que solamente provoca problemas y gocémonos en lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Y una de las últimas partes dice, vuestra gentileza sea conocida. Y gentileza, hermanos, significa que uno vea las cosas desde el punto de vista de los demás y esté dispuesto a ceder en su actitud y en su derecho y tenga un amor cristiano. Y por eso termina diciendo, Jesús está cerca. Y entonces Pablo no está diciendo, gócense, sean gentiles, y por cierto, la segunda venida del Señor ya está cerca. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Lo que quiere decir es, Cristo está cerca. Necesitamos ser gentiles porque Cristo está cerca. Esa sería la mejor traducción. Jesús está cerca porque Él quiere que nosotros experimentemos esa misma gentileza como la que Cristo vivió. Cada vez que nosotros cedemos y nos ponemos de acuerdo, estamos reflejando a Cristo y por lo tanto Cristo está cerca. Cuando la Iglesia Bíblica Bautista, gracia de Dios, está en un mismo acuerdo, se pone de acuerdo, está en unidad, Cristo está cerca. Qué increíble enseñanza, hermanos. También necesitamos paz en nuestras oraciones. Esa es la tercera cosa o la tercera característica de este pasaje.
necesitamos paz en nuestros corazones, necesitamos paz en nuestras oraciones, paz en nuestras oraciones. Fíjense lo que dice el versículo 6 y 7. Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, subraya oración y súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones, subraya peticiones, con acción de gracias, subraya acción de gracias. Entonces subraya oración, súplica, peticiones y acción de gracia. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Y ahora sí, pasamos de aspectos generales a aspectos particulares, en donde Pablo va a hablar acerca de por qué necesitamos experimentar la paz a través de la oración. A través de la oración, hermanos. Hay un libro que me encanta que se llama El hombre espiritual y lo leí en mi adolescencia. Y este libro trata de un misionero en la China radical, el cual pasó por frustraciones, persecuciones, azotes, violencia, por las peores cosas que te puedas imaginar, este hombre las experimentó. Pero este libro, y él lo relata en su historia, la fórmula para vivir una vida como la que él vivió es la oración. La oración se volvió el método y la fórmula para la vida cristiana de este misionero. Y debe de ser la fórmula para tu vida y para mi vida. Debe de ser la fórmula para tu vida y mi vida. Para vivir vidas sin afán, sin angustia, sin distracciones. Y todo ello debe ser a través de la oración. La oración puede ser paz, ternura, alegría, amor y éxtasis. El profundo descanso del alma que necesitamos. Es sangre del alma, la fuente de la fortaleza y la vitalidad. Mediante la oración en el nombre de Jesús y la confianza en su salvación, nos acercamos como un hombre bien vestido, apropiado y espiritualmente para estar en la presencia del Rey. Esto lo dice Tim Keller. Y hermanos, quiero decirles algo. Este pasaje habla acerca de 4 palabras muy importantes de lo que tiene que hacer una oración, o los conceptos o lo que lleva y contiene una oración, que lo vuelvo a repetir, son oración, súplica, peticiones y acción de gracias. Y muchos piensan que Pablo menciona estas 4 características que se parecen mucho, pero quiero decirte algo, hermano. Realmente cada una de ellas tiene implicaciones bien especiales e importantes, y vamos a verlas. La palabra petición en el versículo 6 que se menciona es te ateimata en griego, y se refiere a asuntos específicos por los que se pide. Es decir, Dios sabe nuestras peticiones, pero Él quiere escucharlas y quiere que tú y yo abramos nuestro corazón con humildad y sinceridad a Él. Eso es esta primera característica. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Bueno, díselo a Dios. Ya vimos la palabra oración, y la segunda palabra es súplica, o también en algunas versiones viene como peticiones, oración. Pero ¿a qué se refiere esto? En el griego la palabra es prosouche y se refiere a una oración personal y está asociada a la adoración. Es decir, que lo que Pablo estaba diciendo en esta segunda característica es: cuando nosotros oramos, estamos adorando. Por eso es importante la oración, porque es acción de gracias, es una actitud del corazón, es una actitud que nosotros hacemos y mostramos ante Dios, y abrimos nuestros corazones, y entonces es adoración.
adoración. Ya vimos oración, súplica, o en algunas palabras viene peticiones. Y la tercera palabra es acción de gracias. Todas nuestras oraciones deben de ir acompañadas con acción de gracias, no solamente una lista interminable de peticiones, de ayúdame con esto, de etcétera, etcétera. Solamente pedir, pedir y pedir, sino también nuestras oraciones tienen que tener acción de gracias. Acción de gracias, hermanos. Nuestras peticiones tienen que ir con acción de gracias. Y la cuarta palabra es ruego. Y esto, hermanos, tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con una actitud de no estar orando por cumplir, sino como dice Jeremías, que él oraba a Dios y él se lamentaba y él tenía un corazón contrito, un corazón quebrantado. Esa podría ser la mejor palabra o la mejor traducción. No oremos por orar. Y Dios, con esto no quiere decir, tienes que llorar un chorro, tienes que caerte al suelo, o tienes que estar de rodillas 3 horas, no, tiene que ver con una actitud de quebrantamiento en nuestros corazones. Estas características son las que se mencionan y que Pablo enseña acerca de la oración. Acerca de la oración. La oración en sí misma, hermanos, produce paz. La oración en sí misma produce paz. Pablo cierra esta sección acerca de la oración con uno de mis pasajes favoritos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Mateo, Jesús dijo, no se preocupen por el afán de la vida, por qué comerán o qué vestirán. ¿Que no ven que los lirios y los pájaros tienen su sustento por parte de Dios? ¿Qué no Dios haría por sus hijos e hijas? Y me encanta esta relación que estoy haciendo entre Filipenses y Mateo, hermanos. Es la mejor manera en cómo yo puedo explicar esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Cómo en medio de esta cuarentena, en esta época de incertidumbre, podemos tener esta paz. Y Pablo lo que estaba diciendo es, la paz de Dios es un misterio. Pero no se preocupen, esa paz está disponible para ustedes y para mí. No la entendemos, pero la podemos experimentar. Lo que Jesús estaba diciendo en Mateo es, no se preocupen por el sustento. Para ustedes es un misterio, pero para mí no lo es. Hermanos, yo espero que en este tiempo de cuarentena y cuando regresemos a nuestras actividades, la oración sea esa clave de paz en nuestras vidas, sea esa fórmula para vivir vidas sin afán y con paz. Y que también esa paz en nuestras vidas sea la que nos permita experimentar un sustento y cuidado por medio de Dios. Ya hablamos de la paz en nuestras relaciones personales, de la paz en nuestra comunidad, la paz en nuestras oraciones, o más bien las oraciones producen paz, podría ser lo mismo. Y también la cuarta característica de necesidad acerca de la paz, necesitamos paz en nuestra vida y como ejemplo. Paz en nuestra vida y como ejemplo. Y fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Una de las características más tangibles en la literatura paulina, hermanos, es que muchas veces Pablo
utiliza una lista o un catálogo, ya sea de virtudes, pecados o vicios. En este caso, el versículo que acabamos de leer, 8 y 9, son un catálogo, una lista de virtudes. Aparecen 6 virtudes de cómo nosotros debemos de experimentar en nuestra vida y en nuestro ejemplo, en qué es en lo que nosotros debemos de enfocarnos y pensar. Eso es lo que quiere enseñar Pablo. Si tú te quieres enfocar en algo, si tú te quieres hacer notar por algo, que sea por estas 6 virtudes. Y vamos a verlas. La primera, todo lo verdadero. Todo aquello que es real, todo aquello que tiene una sustancia, todo aquello que no es ficción y que no es místico y que no es hipócrita. ¿En cuántas cosas, hermanos, nos distraemos? Y ponemos nuestra seguridad. Y entonces todo eso se derrumba y se cae. Y nuestra seguridad queda tambaleando. Por eso dice, en todo lo verdadero. Todo lo verdadero. El evangelio es lo verdaderamente verdadero, si pudiéramos decirlo. Necesitamos enfocarnos en todo lo verdadero. También menciona todo lo honorable o respetable, es decir, todo aquello que es noble, decoroso, serio y recomendable. Enfócate en todo lo noble, decoroso, serio y recomendable. Todo lo justo, todo aquello que es aprobado por Dios, todo aquello que tiene que ver con hacia el prójimo, con amar al prójimo, todo aquello en lo cual nosotros nos podemos enfocar es todo lo justo, todo lo que puede ser aprobado por Dios, todo lo puro, lo moralmente limpio, y no solamente habla de lo sexual, sino habla de no caer en corrupción, de no caer en el sistema que agobia a esta sociedad, todo lo puro. En esto enfoquémonos. Todo lo amable, esta palabra en griego es prosofile, y es la única que se menciona en todo el Nuevo Testamento, y se refiere a un afecto puro, sin malicia, sin ser convenenciero. Si te quieres enfocar, enfócate en esto. Y todo lo que es de buena reputación, la palabra en griego es eufemón, y es la única también que se menciona en todo el Nuevo Testamento. Todo lo que ayude a tu reputación, que es de buena fama y que no es de una forma interesada, y que esa buena reputación refleja a Cristo, en esto enfócate, en esto enfócate. Y Pablo cierra con este versículo que dice, y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Esto haced. Y aquí nuevamente podemos notar esta parte de lo teórico y lo práctico. En Pablo nunca van a estar separadas. No solamente es teórico, sino que tenemos que practicarlo. Y Pablo dice, hagan lo que vieron, lo que escucharon, lo que pudieron experimentar conmigo, eso hagan. Hermanos, como Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, tenemos que entender esto. No solamente es conocimiento, no solamente son conceptos, sino es práctica. Nuestra fe debe de practicarse, nuestra fe debe de vivirse, nuestra fe debe de experimentarse, nuestra fe debe de impactar. Nuestra fe debe de impactar. Y todo esto, hermanos, es parte y es el fundamento y es el fruto de tener una relación con Cristo, una relación personal con Él. El vivir en paz en el mundo es vivir de la manera que Cristo vivió. Solo estas virtudes pueden ser parte de nuestra naturaleza por medio de Cristo, porque si yo quisiera tener todo esto que hablamos de la paz, todas estas virtudes, estoy frito si yo lo quiero hacer en mis fuerzas. Pero cuando conozco a Cristo, cuando tengo una relación con Él, su fruto de esta relación es que podemos experimentar esta paz y que podemos tener estas virtudes y que podemos perdonar y que podemos ponernos de acuerdo y que podemos ayudarnos en comunidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Concluyo con lo siguiente. Necesitamos paz en nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos paz en nuestras comunidades, poniéndonos de acuerdo, poniendo de nuestra parte, sin discutir por lo que es irrelevante y enfocarnos en lo importante. Necesitamos paz en nuestras oraciones, o más bien, si quieres paz, ora. La oración produce paz, como lo enseñamos. Y también necesitamos aprender a vivir paz en nuestra vida y como ejemplo. Si queremos anhelar todo aquello que es verdadero, necesitamos conocer a Cristo y experimentarlo en nuestra vida. Tener el pensamiento y la mente de Cristo. Hermanos y hermanas, Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, anhelemos y aspiremos a la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Es un misterio? Sí, pero está disponible para que tú y yo la entendamos y la experimentemos. Dios les bendiga. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador, Cristo, 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 es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Hermanos y hermanas, quiero hoy dar gracias por nuestros padres, por aquellos hermanos de nuestra iglesia que son padres. Y quiero decirles felicidades en este 21 de junio. Quiero dar gracias por sus vidas. Quiero decirles que como Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios estamos orando por ustedes y que queremos que ustedes sigan creciendo, que sigan siendo esos líderes en la escuela, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la oficina, en cualquier lugar donde ustedes se paren, que sean testigos fieles del Evangelio y de Cristo. Y queremos dar gracias por sus vidas. Gracias por su esfuerzo. Gracias por lo que ustedes enseñan a sus hijos. Gracias por esa dedicación que tienen. Queremos dar muchas gracias. Y voy a hacer una oración por los padres de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque en ti podemos encontrar el mejor ejemplo de la paternidad. Y yo te pido que ese ejemplo sea la fuente para todos aquellos hombres de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, que tienen ese privilegio de ser padres, que puedan ir a esa fuente y que por medio de esa fuente puedan aprender a aconsejar, enseñar, amar, dedicar y pasar tiempo, Señor, con la familia y con los hijos. Agradezco por ese esfuerzo de cada uno de los padres al salir todos los días a conseguir el pan. Agradezco a todos esos padres que cada día se esfuerzan por tener matrimonios sólidos. Gracias por aquellos padres que dedican tiempo, enseñanza y educación a los hijos. Gracias Dios por los padres que tú has puesto en la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Y yo quiero, Señor, que en nuestra iglesia tengamos una cultura de la paternidad. Y que sea una cultura que se experimente en nuestra iglesia. Y que incluso como padres, los que hay o los hombres que están en la iglesia, podamos tener una cultura de paternidad con otras personas, con otros niños jóvenes que no tienen ese ejemplo. Permítenos
Permítenos, mi Dios, experimentar eso en nuestra iglesia bíblica bautista. Gracias de Dios. Amén. Amén. Felicidades, felicidades, y espero que cuando nos podamos reunir nuevamente en nuestras actividades podamos celebrar tanto el Día de las Madres como el Día de los Padres. Muchas felicidades. Hermanos y hermanas, también quiero dar gracias a Dios por los niños que pudieron participar, niños y adolescentes que pudieron participar en nuestra celebración y la dirección del culto de hoy. Y quiero incluso invitar a más familias. Si hay algún joven niño que quiera participar en nuestros servicios, haciendo alguna parte especial, o como familias quieren preparar un canto, una lectura, una acción de gracias como familias, por favor, comuníquense con la hermana Ireri y ella les va a explicar un poquito de cómo lo estamos haciendo. Manden un pequeño video, y yo quiero que esto sea parte de lo que experimentemos en esta nueva etapa de la iglesia, que también veamos la participación de las diferentes edades, de los diferentes grupos en las actividades de nuestra iglesia. Y bueno, yo les pido que si hay alguien que quiere participar de alguna otra manera, se comunique con Ireri o conmigo y les explicamos. Y damos gracias por la vida de todos nuestros niños. Gracias a Dios por sus vidas.